Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor, porque vamos a necesitar mucha ayuda del Espíritu de Dios para darnos revelación, abrir nuestra mente en Él y darnos entendimiento y ayudarnos a ver este precioso libro que nuestro Padre Celestial escribió. Él es el autor, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia esta noche. Majestuoso Padre, glorioso Padre, glorificado sea tu nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesús, el Cordero inmolado por nosotros, nuestro Redentor. Te amamos, te glorificamos y queremos darle la bienvenida a esta clase, a este curso. Tú eres el autor, oh Dios, de este libro, y en ti está toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda revelación. Y hay cosas que ojos no ha visto, ni oídos ha escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre, pero por medio de tu Espíritu Santo tú has revelado estas cosas en su palabra. Pido que en tu luz podamos ver luz, y pedimos por el Espíritu de sabiduría y de revelación sobre nosotros. Queremos disfrutar de este tiempo contigo, Padre. Queremos que tú seas glorificado y que tu amado Hijo sea glorificado en esta revelación de Jesucristo en estas 4 noches. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primero, ok. Vamos a estar viendo el libro del Apocalipsis y esta primera sesión va a ser una introducción. Quizás un poco diferente, pero en mi tiempo de buscar al Señor, pedí al Señor un contexto, un énfasis, cómo podía presentar este libro, y siento que el Señor me lo dio. Entonces, esto se va a desarrollar a través de esta clase, este enfoque, y creo que en la segunda sesión ustedes van a recibir otro bosquejo que va a resumir lo que hemos visto en la primera hora, si Dios lo permite. Entonces, en esta introducción hay varias reglas, o si lo puedo decir, normas que vamos a establecer para este estudio. Número 1, no le vamos a buscar 3 pies de gato en este curso. No vamos a tratar de encontrar lo que dicen los 7 truenos. Donde la palabra de Dios guarda silencio, nosotros también vamos a guardar silencio. Vamos a también mantenernos dentro del contexto de la palabra de Dios. Vamos a mantenernos dentro del contexto de la palabra de Dios. Vamos a comparar escritura con escritura. Vamos a comparar escritura con escritura. Vamos también a ver la escritura desde el punto de vista literal. Sin embargo, entendemos que también hay alegorías o parábolas que nos ayudan a entender verdades espirituales. Tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es la suma del espíritu de profecía. Hay muchos versículos proféticos en el libro de Apocalipsis que tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Eso es algo que tenemos que entender, de que estamos viendo el libro, la revelación de Jesucristo, pero muchas de esas revelaciones que Juan recibió tiene su fundamento y base en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos profecía y con respecto también al libro de Apocalipsis específicamente, estamos viendo eventos, descripciones de eventos, la perspectiva de Dios, cómo Dios ve los eventos.
Y es importante de no tratar de tomar lo que es de hoy o contemporáneo y tratar de meterlo dentro de la Escritura, sino permitir a la Escritura interpretar los eventos. Por ejemplo, en los tiempos antes, años antes, recuerdo, creo que en los años 80, que salió un libro de que el anticristo era Gorbachev, el que era el presidente o dictador de la Unión Soviética. Y la razón es porque aquí arriba en su cabeza había una mancha en forma de dragón. Entonces dijeron que él era el anticristo. No vamos a trabajar así, hermanos. Otro aspecto que es muy importante, en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Donde dice en versículo 9 que en parte profetizamos. En parte profetizamos es la palabra griega en o ex, que significa dentro, y parte es división. Entonces, literalmente profecía es en divisiones, o sea, es como un pastel o un pastel o una pizza que está cortado hay 12 piezas. Entonces una pieza es una división del entero. Entonces la palabra profética es así. Vemos con divisiones, con partes, y necesitamos todas las divisiones juntos para ver el panorama completo. También tenemos que entender de que hay cosas que se van a madurar con tiempo. Hay que esperar ciertos eventos que también van a madurar con su tiempo, y con el tiempo llegan a tener más claridad. Llegan a tener más claridad, y eso afectaría nuestro entendimiento y perspectiva de los eventos que leemos en Apocalipsis. Tenemos que tener la humildad, el dominio propio, quizás podemos decir, de esperar ciertas cosas para que lleguen a su tiempo, y en ese tiempo tendremos más claridad. La palabra profética también está relacionada con la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia. Y un aspecto que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es: la esposa se ha preparado. La esposa madura. La esposa sin arrugas, sin mancha. La esposa gloriosa. La esposa que tiene la naturaleza de Cristo. La esposa que es como la nueva Jerusalén, transparente, pura, diáfana como cristal, que su caminata es como las calles de oro. Ella camina con el carácter divino de Dios. Eso es algo que tenemos que entender acerca de las palabras proféticas que vamos a ver, que vemos en la Escritura. Puedes apuntar Santiago capítulo 5, 7. Santiago capítulo 5, 7. Por tanto, hermanos, ser pacientes hasta la venida del Señor, mirar como el labrador
Espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces hay un proceso y un tiempo de madurez. Y Santiago está comparando las estaciones del tiempo, en el tiempo de Israel, de las estaciones de agrícola, cuando cayó lluvia temprana y lluvia tardía, y después eso llevaba la cosecha los mies a su madurez, lo que estaba sembrado, y luego venía la cosecha. En Juan capítulo 15, versículo 1, el labrador es el Padre. El Padre está esperando el precioso fruto de la tierra. Por lo tanto, vemos en Apocalipsis 14 dos cosechas. La buena cosecha, la mala cosecha. También viendo proféticamente los tiempos que vendrán, Cristo mencionó esto también en las parábolas, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En la parábola del sembrador, él habla del trigo y de la cizaña. Del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 29, pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarlo en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Entonces hay que esperar la madurez tanto del trigo, que habla de lo que es de Dios, y la cizaña, lo que es del diablo, del enemigo. Los dos van a llegar a su madurez con tiempo. También tenemos la parábola, por ejemplo, de la red, y donde el reino de Dios es semejante al hombre que tiró una red en el mar y entró todo tipo de pescado, y luego separan lo bueno del malo. Y así será en el fin, dijo Jesús. Eso es en Mateo 13, 47 a 50. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay otro aspecto que es muy importante también, y es la ubicación de una profecía. La ubicación de una profecía. No se puede aplicar una palabra profética fuera de su contexto. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 4. Dice, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Y en la pared del edificio afuera de las Naciones Unidas está este versículo. Y tienen esta segunda parte: forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Pero eso se refiere al tiempo del reino milenial. Entonces ellos están tratando de aplicar lo que va a suceder en el reino milenial y aplicarlo a la tierra hoy en día. Y ellos omitieron la primera parte: juzgará entre las naciones. ¿Quién va a juzgar? Es el Señor. Él va a juzgar las naciones. Entonces, ellos hubieran sido más prudentes o más sabios en poner que el Señor va a juzgar las naciones.
Pero lo que ellos están tratando de hacer es ellos establecer esa paz, cumplir con esa palabra profética, pero no va a suceder hasta el reino milenial. Ahora, en Joel capítulo 3, tenemos las mismas palabras. Joel capítulo 3, versículos 9 a 10. Proclamar esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertar a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjar espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, se cita en Isaías con referencia al tiempo del reino milenial. Y este mismo versículo que está en Isaías 2:4, Joel lo está profetizando, pero es algo que sucede antes de la venida de Jesús. No va a haber guerra en el reino milenial. Entonces, este versículo no puede aplicar al tiempo del reino milenial. Sucede antes de la venida de Jesús. Entonces, la ubicación de profecía en su tiempo y lugar es muy importante. También el contexto del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el contexto o la perspectiva del libro de Apocalipsis? Y la clave es en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso es el Padre. El libro de Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios y la perspectiva del Padre. La perspectiva del Padre, cómo Él ve a su Hijo y cómo Él ve lo que va a acontecer en los tiempos finales. Es su perspectiva, su enfoque. Y vamos a ver en este libro la revelación de Jesucristo, la revelación de su gloria, la revelación de su naturaleza como Dios, la revelación de su carácter, la revelación de su obra, la revelación de su victoria, la revelación de su señorío. En Juan capítulo 5, versículo 39, otro versículo muy importante. Juan 5:39. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es algo muy importante, porque vamos a desarrollar este punto. El testimonio que está en la ley, en los profetas, y señalan y mencionan a Jesús. Porque el libro de Apocalipsis es el descubrimiento, descubriendo la revelación de Jesucristo. Quiero que eso empiece. El propósito de esta clase, esta sesión, es ayudarnos a ubicarnos en ese contexto, en esa perspectiva del Padre, que está dando una revelación de su Hijo. Los eventos y todo eso es como un lugar secundario, tercero, cuarto. El enfoque es la revelación de su Hijo. Y ese punto es lo que vamos a estar desarrollando. Tenemos que ver cómo el libro de Apocalipsis señala a Jesús, descubre a Jesús. En Apocalipsis 19, versículo 10,
Apocalipsis 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que posean el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 9. Las escrituras, dice Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vamos a ver el espíritu de profecía señalando ¿a quién? A Jesús. Vamos a ver la revelación de Jesús tanto en la ley, en los profetas, en el Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda escritura, la escritura es profética. El espíritu de profecía mueve por medio de eventos, mueve por medio de circunstancias. Mueve por medio de tipos, sombras, alegorías, parábolas, pero todos es como un hilo de Génesis a Apocalipsis, el espíritu de profecía fluyendo, señalando a Jesús. En este presentación, la revelación de Jesucristo, perdone que esta rueda está en inglés, pero todas esas palabras son los nombres de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y todos están señalando proféticamente a Jesús. Eso es muy importante. Toda escritura tiene como fin y propósito revelar a Jesús. El testimonio de Jesús en la ley de Moisés. Espíritu de profecía hablando de Jesús. Los profetas. El testimonio de los profetas señalando hacia Jesús. Los salmos, espíritu de profecía, señalando hacia Jesús. Por eso no se puede descartar el Antiguo Testamento. No se puede. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver la estructura del libro de Apocalipsis. La estructura del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis se puede dividir primero en el prólogo o la parte inicial, que es versículos 1, capítulo 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces el prólogo, luego está la introducción, capítulo 1, versículos 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Eso es muy importante. Vamos a hablar de eso más adelante. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre.
A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Entonces esto es la introducción. Luego tenemos la visión del Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículos 9 al 20. Y en versículo 19, el Señor dice, escribe pues las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Entonces esas cosas se encuentran en versículo 9 y van hasta el versículo 20. Luego está dividido en los mensajes a las iglesias, el prólogo, la introducción, luego en el cuerpo, punto número 1, la visión del Hijo del Hombre, capítulo 1, 9 al 20, capítulo 1, versículos 9 al 20, las cosas que has visto acerca de la visión del Hijo del Hombre. Punto número 2, los mensajes a las iglesias, capítulo 2, 1 al capítulo 3, 22. Y estas son las cosas que son, donde el Señor dice, escribe pues las que son, es tiempo presente. Y luego, punto número 3, visiones sobre el futuro, las que han de ser. Y eso empieza capítulo 4, versículo 1 al 22. Capítulo 22, 5, y luego la conclusión, capítulo 22, 6 al 20. Entonces esto es la estructura del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Ahora, cada uno de ustedes deben tener un bosquejo como este, porque va a ser muy difícil que lo lean desde la pared. ¿Todos tienen este bosquejo? Ok. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Apocalipsis? 22. ¿Cuántos capítulos hay en Judas? 1. Muy bien. Entonces, esto es un resumen. Ahora, hay algo muy importante que el autor del libro, Dr. Brian Bailey, nos dijo cuando yo estaba en esta clase que nos dio. Él dijo, número 1, tienes que enseñar de tal forma y manera que un adolescente o un niño de 12 años puede entender también. Entonces, este curso tiene como propósito, enfoque de no tratar de ser complicado este curso, sino hacerlo de manera que un joven de 12, 13, 14 años puede entender. Segundo, nos dijo, no tratas de conectar este evento con este evento y este capítulo con este capítulo, porque te vas a meter en problemas. Porque hay cosas que todavía tienen que suceder para darnos claridad. Sin embargo, sí se puede conocer y estudiar capítulo por capítulo y entender cada capítulo. Eso sí se puede hacer. Y hay ciertas cosas que podemos especular, podemos decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es otro? Pero el problema es, si decimos que es esto, y luego viene ese tiempo y no es, nos quedamos mal. ¿Verdad? Las cosas se van a aclarar. Por ejemplo, cuando en Europa empezaron a formar la Unión Europea, y 5 naciones y 6 naciones, luego 9 naciones. En ese tiempo muchos pastores y gente estaba muy con la expectativa, los 10 cuernos. Y entonces cuando salió la 10ª nación,
dijeron, estos son los 10 cuernos, y escribieron libros y estaban predicando que estos son los 10. Luego a los 10 llegó un 11 y de 12 y 13, 14, 24, 25. Y todo quedó, mira, no se puede. Hay ciertas cosas que hay que esperar, pero sí podemos saber por medio de la palabra profética, el espíritu de profecía, que tiene que venir 10 reyes. Pero de empezar a nombrar quiénes son, no podemos. Tenemos que esperar. Entonces, eso es algo que es muy importante y tenemos que tener esa humildad y saber que sí se va a suceder, pero definirlo y dar esa claridad, tenemos que esperar. Entonces, capítulo 1. ¿Qué es capítulo 1? Resumiendo, capítulo 1. Juan está en Patmos, una isla, y tiene visiones de Cristo en su gloria. Entonces, si usted quiere enseñar el libro de Apocalipsis a sus niños en escuela dominical, puede enseñarles. ¿Qué es capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Bueno, es Juan en la isla de Patmos y él recibe visiones de Cristo en su gloria. Ahora recuerda que Juan caminó con Cristo antes de la cruz. Caminó con el Cristo resucitado por 40 días. Y luego tiene una visión del Cristo glorificado, Apocalipsis. Y tan fuerte es que cayó a sus pies con temor. O sea, aún en la vida de Juan hay una progresión en la revelación de Jesús a él y conociendo al Señor. Capítulo 2 y capítulo 3, ¿qué son? Resumiendo, son cartas escritas a 7 iglesias. Y vamos a ver más adelante la ubicación de esas iglesias. Y el capítulo 2 son cartas escritas a iglesias específicas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Eso es capítulo 2. Capítulo 3, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora, hay detalles con respecto a cada iglesia. Y no vamos a poder ver todos los detalles, pero sí vamos a ver, vamos a resumir esas iglesias, los puntos buenos, los elogios, las amonestaciones, las recompensas, porque tienen aplicación. Eso se aplica a nosotros hoy en día. Luego entramos en capítulo 4. ¿Cómo se puede resumir capítulo 4? Es la visión del trono de Dios. La visión del trono de Dios, los ángeles, los 24 ancianos. Estamos viendo algo que un día vamos a ver con nuestros ojos. Y vamos a ver esos 4 seres vivientes, vamos a ver los 24 ancianos, vamos a ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sus tronos, vamos a ver los santos que están ahí, los ángeles que están alrededor, vamos a ver esas calles de oro, vamos a ver todas esas cosas, porque son cosas literales. ¿Qué es capítulo 5? Bueno, resumimos capítulo 5, el rollo con 7 sellos abierto por el Cordero de Dios, nuestro pariente cercano. Ese término vamos a tocar, pariente cercano, porque cuando estaba orando el Señor, me inquietó, yo estaba muy, como que el Espíritu Santo me llevó a esos rollos. ¿Y por qué ese rollo está ahí? Y empecé a estudiar, a investigar, y aparece el Redentor, aparece el cercano pariente, el Goel, el que redime, y todo eso tiene que ver con lo que está sucediendo en capítulo 5, que vamos a explicar. Entonces,
la redención del Cordero, su victoria, la revelación de su sacrificio, de su victoria, le da a él el derecho de abrir esos sellos. Pero yo no estoy tan interesado en esos sellos, lo que estoy interesado es por qué el Padre escribió ese rollo, por qué nadie lo puede abrir, por qué Juan llora. ¿Qué es lo que Juan vio y entendió? Eso es lo que yo quería saber. Capítulo 7. Tenemos 12,000 israelitas de cada tribu, de los 12 tribus, 144,000 israelitas siendo sellados. También vemos la gran multitud que salieron de la gran tribulación. Eso es resumiendo capítulo 7. Los 144,000, que es un grupo diferente al 144,000 que está en el libro Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 8 y capítulo 9. Entre capítulo 8 y 9 hay 6 trompetas. Y capítulo 8 hay 4 trompetas, capítulo 9 hay 2 trompetas. De los 4 trompetas de capítulo 8, los juicios son esto: 1/3 de árboles, hierba verde son quemados. Árboles, hierba verde, quemado. El mar, tocado también. Fuentes de las aguas, tocadas también, sangre. Y luego el sol, la luna, las estrellas, 1/3, se pierde 1/3 de su luz. Entonces son juicios de 4 trompetas tocando 1/3 de los árboles, 1/3 de la hierba verde, 1/3 del mar, 1/3 de las fuentes de las aguas y 1/3 del sol, la luna, las estrellas. Luego, capítulo 9, los 2 trompetas y también los 3 ayes. Entonces, las langostas demoníacas que salen del abismo y los 4 ángeles caídos que están en el río Eufrates son liberados. Son los 2 trompetas. También son 2 ayes. Luego capítulo 10. ¿Cómo podemos resumir el libro? Es el ángel fuerte con el libro y los 7 truenos que son sellados. Y yo he encontrado, hermanos, personas que han escrito qué son los 7 truenos, pero son sellados. Ni Juan los que escribió. Esas son cosas que no debemos meternos ahí. Respetamos que el Señor dijo: sella lo que dijo los 7 truenos. No podemos saber, está sellado. ¿Cómo podemos resumir capítulo 11? Bueno, en 11, capítulo 11, 1 al 14, los 42 meses de testimonio por los 2 testigos en Jerusalén. Hay 2 testigos que vendrán y van a dar testimonio y profetizar y traer todo tipo de juicio por 42 meses. Luego, capítulo 11, versículo 15 al 19, la 7ª trompeta suena. La 7ª trompeta suena. Capítulo 12. ¿Cómo podemos resumir capítulo 12? En capítulo 12 tenemos la mujer, el hijo varón y la descendencia de la mujer. Por supuesto, ahí está el dragón también. Y la mujer que pasa 42 meses en el desierto, siendo sostenida. Entonces, si resumimos, capítulo 12, eso es lo que tenemos ahí. Claro, ahí está también la guerra entre Micael
y el dragón y sus ángeles caen en la tierra. Capítulo 13. ¿Cómo podemos resumir capítulo 13? Bueno, aparece la bestia, está el dragón y aparece el falso profeta. Y ellos tienen 42 meses de dominio sobre la tierra. 42 meses, nada más. 1260 días, 13 años y medio. Capítulo 14. ¿Cómo podemos resumir capítulo 14? Vemos al Cordero de Dios en una montaña dentro de la Nueva Jerusalén, en el cielo, donde hay 144,000 que están con Él. Tenemos 3 ángeles que se menciona en capítulo 14 y tenemos las 2 cosechas. Las 2 cosechas. La buena cosecha, la mala cosecha. Capítulo 14, 144,000, pero no son los 144,000 que encontramos en capítulo 7. Luego, capítulo 15. ¿Cómo podemos resumir capítulo 15? Tenemos los vencedores sobre el mar de fuego. Hay vencedores que están sobre el mar de fuego. Y dice capítulo 15, Juan vio este grupo y dice que en capítulo 2 que estaban sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Ahora, en otros capítulos anteriores hay un mar de cristal, pero esto es un mar de cristal con fuego. Y dice que los que estaban ahí habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Ahora, aquí, comparando escritura con escritura, podemos ubicar este versículo, este tiempo. En versículo 2. ¿En qué tiempo salieron ellos? Tenían victoria sobre la bestia. Entonces la bestia tenía que estar presente. Segundo, sobre su imagen. Bueno, ¿cuándo aparece la imagen de la bestia? Eso podemos ver en capítulo 13. En capítulo 13 está la bestia, aparece el falso profeta, y vemos en versículo 14, hacen una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Ahora, ¿cuánto tiempo hay en ese periodo? Dice versículo 5, 42 meses. La bestia fue dada una boca, versículo 5, que hablaba palabras arrogantes, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar solamente 42 meses. En esos 42 meses aparece el falso profeta, está la imagen de la bestia, ahí sale el número de la bestia, el 666, y entonces versículo 2 de capítulo 15, habían salido victoriosos sobre la bestia. Esas personas se ubican en el contexto de Apocalipsis 13. Eso sí podemos hacer. Hay ciertas cosas que podemos hacer interpretando escritura con escritura. ¿Me están entendiendo? ¿En qué tiempo fueron victoriosos? En el tiempo donde estaba la imagen, la estatua. ¿Cuándo aparece la estatua? Los últimos 42 meses. 42 meses. Y los que recibieron
el estudio de la segunda venida, recibieron la enseñanza de Daniel, y esto vamos a tocar un poquito también, pero la última semana, 7 años, que está dividido en 2, 3 años y medio, 3 años y medio, 42 meses, 42 meses. ¿Y qué es lo que divide eso? ¿Por qué la división? Porque en la mitad, Mateo 24:15, se levantará la abominación desoladora en el lugar santo. Y ahí habrá gran tribulación a partir de ese tiempo. Entonces, la mitad de los 7 años, 42 meses, 42 meses. Cuando Él se levanta la imagen en esos últimos 42 meses. Entonces, en ese periodo de tiempo hay cristianos, personas que tienen victoria sobre la bestia, su imagen y su número. ¿Y a dónde están? Están delante del trono en un mar cristal mezclado con fuego. ¿Y qué hacen ahí? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la cualidad, el carácter que la Escritura resalta de la vida de Moisés? Manso. Manso. ¿Cuáles son los 2 caracteres, cualidades que resalta Jesús acerca de sí mismo? Manso y humilde. Entonces, la cualidad que Dios está buscando y que ellos desarrollaron era la mansedumbre de Dios. ¿Y por qué podían decir? ¿Por qué muestran esa mansedumbre? Porque dicen, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué lo pueden cantar? Porque cuando estaban en la tierra en ese tiempo, podían decir, grandes y maravillosas son sus obras. Tenían la perspectiva de Dios, de sus obras. Y justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Ellos deleitaban en el camino de Dios y vio que era justo y verdadero. Y ellos pasaron por ese fuego abajo en la tierra, por eso se calificaron a estar sobre ese fuego en el mar cristal. Es un grupo, es otro grupo que se ve en el cielo. Capítulo 16. ¿Cómo podemos resumir capítulo 16? Las 7 copas derramadas, 7 copas de ira. Y estos son juicios completos, no son como las trompetas con un tercio, no, es completo. Entonces, 7 copas de ira y son juicios completos. Capítulo 17. ¿Cómo se puede resumir capítulo 17? La revelación de la gran ramera y la interpretación de la bestia y la gran ramera. Básicamente se presenta el ángel, muestra, Juan ve la gran ramera y ve la bestia, y el ángel dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré qué es la ramera. Yo te diré quién es la bestia. Capítulo 18, ¿cómo lo podemos resumir? Es la caída de la gran ciudad de Babilonia. Nimrod era el fundador de Babilonia. Babilonia es el centro de idolatría, espiritismo. Y eso vemos en tiempos de Nabucodonosor, cuando Daniel estaba ahí también. Y Babilonia será una ciudad otra vez, donde también será si lo puedo decir así, el centro, la cabecera del reino del anticristo, de la bestia. Capítulo 19. ¿Cómo podemos recibir 19? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, los que son la esposa, los que son los invitados. Bienaventurados los que son invitados. Los invitados van a la cena, pero los invitados en una boda no son la esposa. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a una boda? Levanta su mano. ¿Y usted calificó como la esposa? Jamás.
Entonces hay otro grupo, los invitados y la esposa. Luego, la guerra de Armagedón. Pum, 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 pum. Salen noticias. Tambores de Armagedón. No, todavía no. No. Armagedón no puede suceder hasta ¿qué? ¿Hasta qué, hermanos? ¿Por qué el Armagedón? Ajá. ¿Quién? ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿Alguien está aquí en la tierra? Y alguien que esté aquí en el cielo. ¿Quién desciende del cielo? Ajá. ¿Y él viene a buscar a quién? A la bestia. Entonces Armagedón no puede suceder mañana. No puede suceder en todos los conflictos que está sucediendo ahorita en Medio Oriente. ¿Por qué? Aún está la bestia. No ha venido. Entonces, Armagedón no puede suceder hasta que ha venido la bestia. ¿Y qué hace la bestia? Se reúne las naciones y los 10 reyes. ¿Están los 10 reyes? No. Entonces cuando usted lea en las noticias o escucha que Armagedón, los tambores de Armagedón se acerca, no lo cree, hermano. Porque la bestia no ha venido. Oh, ¿quién más va a ser destruido? ¿Cuál otro personaje? Falso profeta. ¿Ha aparecido el falso profeta? No. Duerme tranquilo. Armagedón no va a suceder todavía. Capítulo 20. ¿Cómo podemos resumir capítulo 20? Satanás es atado por 1000 años. Eso no es una figura, no es una alegoría, no es una parábola, es una realidad. Satanás será atado por 1000 años y iniciará el reino milenial o el reinado de Cristo por 1000 años. Y Pablo quería participar en ese tiempo. Y tenemos el trono blanco, Capítulo 21, ¿cómo lo podemos resumir? El cielo nuevo y la tierra nueva. Tenemos que esperar un poquito más de 1000 años para eso, hermano. Pero podemos participar en el reino milenial. Pero ese día vendrá donde habrá cielo nuevo y la tierra nueva. Y capítulo 22, tenemos la nueva Jerusalén que desciende y se asienta sobre esa tierra nueva. Y empieza la eternidad con Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermanos? Vale la pena tomar tu cruz, seguir a Cristo y nunca echarse por atrás. Nunca. ¿Por qué? Porque muchos que echan para atrás no tienen la certeza de que van a regresar. Muchos se echan para atrás y algunos regresan, como el hijo pródigo. Pero también el hijo pródigo perdió algo. Gastó su herencia. Es mejor mantenerse en el camino del Señor y llevar su cruz con Él al Golgota, que apartarse del Señor y perder la recompensa que hay delante de nosotros. Por el gozo puesto delante de Él. Entonces uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es motivarnos, inspirarnos, darnos confianza de la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Nosotros vamos, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a ir al partido de todas las historias y vamos a ganar.
No es el mundial, pero es el partido de toda la universidad, de toda de la historia. Y sabemos que si estamos con el equipo del Señor, que vamos a ganar. Entonces el libro de Apocalipsis muestra de antemano, Dios nos da esa confianza y certeza quién va a ganar. Y entonces podemos quedarnos firmes en el Señor, sabiendo que viene la recompensa, viene nuestro galardón, porque Él premia la fidelidad. Él premia la fidelidad. Ok, la siguiente. Ahora, quizás usted estaba viendo su bosquejo y dijo, ¿por qué está, digamos, sombreado o marcado con otro color? Bueno, esto se llama el paréntesis entre el libro de Apocalipsis, el paréntesis explicativos. El paréntesis explicativo es una explicación o comentario que se intercala en un discurso o en una conversación. Entonces, tenemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero luego hay como una paréntesis explicativo. Algo Juan está viendo que realmente no se ve que va en consecuencia, pero es como una visión que el Señor le está mostrando de algo que está sucediendo. Entonces vemos los 6 sellos y no ha cumplido el séptimo. Bueno, vamos ahí primero para que se vea lo que estoy diciendo. En capítulo 6, versículo 12, y vi cuando el Cordero abrió el 6º sello. Ok, bajamos a versículo 17. No se abrió todavía el 7º sello. El 7º sello se abre en capítulo 8. Entonces, entre el 6º y el 7º sello hay una paréntesis, hay una explicación de algo que Juan está viendo. Entonces, en capítulo 7 es una paréntesis explicativo. Capítulo 10, capítulo 11, 1 a 14. Capítulo 12, la mujer. Capítulo 11, 1 a 14, los 2 testigos. Capítulo 12, la mujer, el hijo varón, la descendencia de la mujer, el dragón. Capítulo 13, la bestia con 10 cuernos, el falso profeta. Capítulo 14, los 144,000 en monte Sión, el mensaje de los 3 ángeles, las 2 cosechas. Capítulo 17, la gran ramera, la gran ramera. ¿Ok? Entonces es una paréntesis. Estamos viendo una consecuencia de eventos, los sellos, pero entre el 6º sello y el 7º sello hay una visión. Él está viendo algo. Y así es como está el libro de Apocalipsis. Entonces es difícil ubicar exactamente dónde está ese paréntesis. Porque en un capítulo dice, Babilonia ha caído, pero más adelante vemos que realmente cayó Babilonia en capítulo 18. Entonces, es difícil unir estos paréntesis, estas visiones en su lugar, y hay que esperar el tiempo. Pero sí podemos entender lo que está sucediendo. Amén. Ok. Vamos al siguiente. Entonces, uno de los problemas que tenemos en el libro de Apocalipsis es la cronología. La cronología. El libro de Apocalipsis tiene que encajarse con el discurso de Mateo 24. Por ejemplo, él habla de la abominación desoladora, la gran tribulación. Él habla, el Señor hace referencia a Daniel. En particular, Daniel 11:31 y Daniel 9:27. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar capítulo por capítulo. Y cuando lo hacemos así, capítulo por capítulo, es muy sencillo. Se entiende. Ahora, hay 3
juicios. Hay 3 eventos que suceden en el libro de Apocalipsis y tienen una consecuencia. Hay un seguimiento. Entonces, para que se pueda entender lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis, porque esto es muy importante. Tenemos los 7 sellos. El rollo con 7 sellos. Sello 1 se abre, sello 2 se abre, sello 3 se abre, sello 4 se abre, sello 5 se abre, sello 6. Luego cuando él abre el séptimo sello empieza a abrir los 7 trompetas. En capítulo 8, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Algo muy solemne. Como dicen, la tranquilidad antes de la guerra. Hay un silencio, algo solemne. Y después dice, vi a 7 ángeles que están de pie con 7 trompetas. Entonces, hay 6 sellos. Eso sí sabemos. Eso tiene consecuencia, seguimiento. Uno sigue tras el otro. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, sabemos que cuando se abre el primer sello, se abre el segundo sello, se abre el tercer sello, sabemos lo que va a suceder por la descripción del evento conforme a cada sello. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, cuando se abre el séptimo sello, eso abre como otro grupo. Gracias, otro grupo, y son las 7 trompetas. Sin embargo, lo que sucede es, suena trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, trompeta 5, trompeta 6. Luego, cuando suena trompeta 7, en capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos los 24 ancianos adorando al Señor. Versículo 18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Se había relámpago y todo eso. Y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y fuerte granizado. Ahora, de aquí tenemos que ir a capítulo 15. Y versículo 5. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo las 7 ángeles. ¿Qué está sucediendo aquí? Capítulo 11 suena la 7ª trompeta. Pero Juan ahora ve la visión del capítulo 12. Una paréntesis. La visión del capítulo 13. La visión del capítulo 14. Y la visión del capítulo 15, y luego se da inicio otra vez con versículo 5. Después de esas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Vean lo que dice aquí en Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Ahora sigue los juicios.
Y salieron del templo las 7 ángeles que tienen las 7 plagas. Entonces, hay un orden cronológico con los sellos, trompetas y las copas de ira. 6 sellos, luego se abre el 7º sello. El 7º sello abre las 7 trompetas. Suenan 6 trompetas. Suenan la 7ª trompeta, se abre, vienen las 7 ángeles con las 7 copas de ira y hay 6 copas de ira y luego la 7ª. ¿Pueden ver el orden cronológico? No se puede abrir las copas de ira hasta que suene la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta no puede sonar hasta que suene la primera, y la primera no puede sonar hasta que se abra el 7º sello. Entonces, y los sellos no han abierto todavía. Entonces, tenemos que ver de que hay cosas que tienen que acontecer. Y aquí, Jesús ni ha descendido todavía a destruir la bestia. No ha descendido con los llamados, escogidos y fieles. Entonces hay ciertos eventos que tienen que suceder. Y ahora vamos a ver por qué estos juicios. ¿Por qué estos eventos? Porque hay un contexto muy lindo donde tenemos que poner el libro Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito en el tiempo del emperador Domiciano, el año 81 a 96. En ese periodo de tiempo. Y se cree que él escribió el libro, algunos dicen en el año 90, otros dicen teólogos de 96, 95, pero sí sabemos que fue en el 81 a 96, el tiempo del reinado del emperador Domiciano. Y es el resumen, o sea, el cumplimiento de palabras, profecías, visiones proféticas, tanto en el Antiguo Testamento, que es también el Nuevo Testamento, por ejemplo Jesús, que se ve en el libro de Apocalipsis. Entonces, estas profecías lo encontramos en el libro de Daniel. Esas visiones proféticas, el testimonio de Jesús, lo vemos en Joel, en Ezequiel, Isaías, Zacarías. Jesús mismo habló de esos tiempos. Santiago, Pedro, Pablo. Todo lo que se trata de los tiempos finales, de los eventos del fin, la venida de Jesús, se cumple en el libro de Apocalipsis. También tenemos una comparación entre el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis. ¿Cómo inicia el libro de Génesis? Un paraíso en Edén. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Paraíso, todo restaurado. Tenemos la primera creación. Tenemos la nueva creación. Tenemos el primer Adán y su esposa. Tenemos el segundo hombre o el postrer Adán y su esposa. Tenemos la serpiente seduciendo. Tenemos la serpiente juzgado. También en el libro Apocalipsis tenemos las 7 iglesias, que cada iglesia tiene una verdad espiritual para nosotros hoy en día. Una aplicación espiritual. Nos da una visión de nuestra recompensa. Nos da una visión de nuestra recompensa a los que vencen.
Ahora, algo que es muy importante también en nuestro estudio, y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Ahora, quiero que vean mi mano. Capítulo 1, versículo 4. De aquel quien es. Es que presente. Era pasado. Jesús vive. Era, ¿por qué? Porque vino a la tierra, vivió y murió. Y luego dice, ha de venir. ¿Y cómo viene? En las nubes del cielo, versículo 7. ¿Ok? ¿Cómo identifica el Padre a su Hijo? El que es, era y ha de venir descendiendo de las nubes. Amén. Ok. Quiero que extienda su brazo derecho. Ok. Conmigo. Ok. Él es, Él era y ha de venir. ¿Y cómo desciende? En las nubes. ¿Y cómo será visto? Todo ojo le verá. ¿Vendrá secretamente? No. Él es, era y todo ojo le verá. Ahora, la bestia. ¿Cómo podemos identificar al anticristo? Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Ahora, quiero que vean la diferencia, porque esto es muy importante. Muy fácilmente ustedes van a poder identificar el anticristo de esta forma y manera. ¿Ok? Apocalipsis 17, 8. La bestia que viste era. Ahora, digamos que Juan más o menos en el año 95, por ahí, recibe esta visión. Dice antes era. Entonces, vivió antes de cuando Juan está recibiendo esa visión. Amén. Era antes de Juan. Luego dice, no es. Ahora, era significa ¿qué? Vivió, pasado, existió. Ahora dice, no es. ¿Qué significa no es? Está muerto. Si vivió y está muerto, ¿dónde está? Dice, el abismo. Entonces, él era, vivió antes de Juan, murió, es un hombre. Era, no es, ¿dónde está? Era, vivió. En el tiempo de Juan no es, ¿dónde está? El abismo. ¿Y qué dice? Iba a subir. ¿Ok? La bestia era, vivió. Él no va a nacer. Porque era. No es, murió. ¿Y se fue a dónde? Al abismo. Ahora, si él sube del abismo, cuando uno muere, ¿qué sucede con su espíritu? Van a dos lugares. Uno de los dos, ¿cuál? ¿Cielo o el infierno? El hecho que él fue al abismo no significa que fue cristiano. ¿Verdad que sí? No es cristiano, o sea, está en el abismo. Pertenece al diablo.
Entonces, vivió, murió, ¿dónde fue su espíritu? Al abismo. Y si sube del abismo, y todo el mundo, ¿qué dice? Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán. ¿Por qué van a asombrarse? ¿Por qué van a asombrar? ¿Cómo se va a ver? ¿Puedes ver un fantasma, un espíritu? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que resucitar. Era, vivió. Murió, ¿dónde fue su espíritu? Al abismo. Y está para subir, va a ser resucitado. Entonces, conmigo, su mano izquierda. ¿Cómo identificamos al anticristo? Era, murió y se fue a dónde? El abismo. Y luego, ¿qué va a hacer? Subir. Va a resucitar otra vez. Era, no es, y ha de subir. Otra vez. Era, no es, y ha de subir. Ahora, ¿cómo es el Señor? Es, porque está vivo, ¿verdad? ¿Está seguro? Ok. Quiero estar seguro que está seguro. Es. Era. ¿Qué significa era? Vivió antes. ¿Cómo vivió? ¿Y antes era qué? ¿Y cuál era su nombre? El Verbo. Dios se hizo carne. Muy importante. ¿Ok? Es, era y vendrá como. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Desciende el Señor. ¿Y el anticristo? ¿Hay alguien que vivió antes de Juan? ¿Que ha resucitado? ¿Usted escuchó algo en las noticias hoy, ayer? No. La bestia no está. El anticristo no está. Y yo traté de convencer un sitio de web, un ministerio que dice que tiene 200 confirmaciones que Obama es el anticristo. Y pusieron todas las confirmaciones de sueños, visiones, etc. Y cuando yo traté de explicarlo por la palabra, que él era, no es y está a subir, ni apuntaron lo que yo puse ahí. No lo querían aceptar. Y yo voy a defender al expresidente de los Estados Unidos. Él no es el anticristo. Porque él no era. Él no vivió antes de Juan. No es. Él está vivo hoy. No va a nacer de un niño. No, va a ser resucitado. Entonces no se preocupe cuando usted escuche esto, que el otro. No. Usted va a saber. El hombre que vivió antes de Juan y que se resucita en el futuro. Y todo el mundo se va a asombrar, pero ¿quiénes no se van a asombrar? Los que tienen sus nombres, ¿dónde? ¿En qué? ¿Cuándo? Desde la fundación del mundo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. Y todos cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida de la fundación del mundo. ¿Cuándo usted entregó, hermano, su vida a Cristo? ¿Hace cuántos años? Hace 15 años. ¿Hay una diferencia entre hace 15 años y antes de la fundación del mundo? Es que nuestros nombres, por la capacidad del Padre de ver el futuro
y ver los que iban a entregarse a Él, dice que ya estaba escritos sus nombres antes de la fundación del mundo. Oh, pero oiga, entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo, lo que es 2. No, 3. 3 versículo 5. Ok, escrito antes de la fundación del mundo. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si el nombre de alguien puede ser borrado, es porque ya estaba ahí. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, no se puede decir salvo, siempre salvo. No puede decir soy salvo, no me importa qué yo hago, no puedo perder la salvación. No, estaba escrito, pero no se puede borrar a menos que sí estaba ahí en primer lugar. Y varias veces. ¿Qué dijo Moisés? Si usted no perdona a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. Y el Señor dijo, su nombre no te voy a borrar, pero todos los que pecaron contra mí, los borraré. Entonces, hasta ese pueblo tenía su nombre escrito en el libro de vida. Por eso Judas dice que el Señor fue a Egipto y los salvó. Pero sus nombres fueron borrados, un grupo. Ok, pero estamos adelantándonos un poquito. Pero puedes ver la diferencia, el punto es ver la diferencia entre la bestia y el anticristo, y Jesucristo. Y los que tienen sus nombres en el libro no se van a asombrar. No se van a asombrar. No se van a asombrar. Vamos a decir, ya estaba escrito. Lo recibimos en el curso de Apocalipsis. Sí. Y la Escritura dice, nos dijo que esto iba a suceder. ¿Cuándo? No podemos poner fecha, pero sí va a suceder. Ok. Uno de los temas importantes que tenemos en el libro Apocalipsis es en Apocalipsis 5, 9 y 10. También 1, 5 y 6. Es el tema de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Esto es algo muy importante y es parte de nuestra herencia. Hermano, yo creo que este reloj no está funcionando bien. ¿Qué hora es? Vea, dice 6:30. En serio, creo que esto necesita batería. Yo decía, ¡ay, este tiempo va muy lento! Son las 8 en punto. Ok. Muy bien. Ok, reyes y sacerdotes. También las recompensas de los vencedores. Las recompensas de los vencedores. Y si vemos el libro de Apocalipsis, lo que vemos es como el ánimo que Dios nos da. Si vemos cuando vemos el libro de Apocalipsis, el Señor dice primero, qué bien hecho, esto lo ha hecho bien. Después hay una amonestación y luego está la recompensa si hay un arrepentimiento, si hay un cambio. Entonces es como que en todo el libro de Apocalipsis el Señor está dándonos una esperanza, que sí vale la pena de perseguir, de ser fiel, porque hay una recompensa que te espera, que nos va a ayudar en los tiempos difíciles. Entonces Él está dándonos esperanza, nos está dando visión, nos está dando fuerza.
También otro tema que vemos en el libro de Apocalipsis es los juicios de Dios sobre el mundo y el pecado. La cosecha, la recompensa de la iniquidad. La recompensa de la iniquidad. Ahora, en capítulo 4, versículo 2, Juan es llevado en el Espíritu y se abre una puerta en el cielo. No dice al cielo, pero en el cielo se abre una puerta. No dice que se abrió una puerta al cielo, sino él está viendo en el cielo y se abre una puerta. Ahora, esto de ser llevado en el Espíritu es muy similar y semejante a lo que sucedió con Ezequiel. Y yo quiero que comparamos lo que sucedió con Juan con Ezequiel para que lo podamos captar y entenderlo bien. Entonces, esto es algo que sucedió con Ezequiel y Juan. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Querbar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, hay visiones que que Ezequiel está teniendo y sus ojos espirituales se han abierto y él está viendo cosas reales, pero en el Espíritu. En el Espíritu. Luego en capítulo, capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel. Capítulo 8, versículo 3. Y extendió algo semejante a un mano y me tomó por un mechón de mi cabello y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Entonces Ezequiel está en Babilonia, pero en visión está siendo llevado a Jerusalén. Su cuerpo está en Babilonia, pero en visiones está siendo llevado a Jerusalén. Entonces esto es lo que está sucediendo con Juan. Él está siendo transportado, su espíritu, él está viendo en visiones y él está entrando en su espíritu, en esa visión, y él está viendo la realidad. Eso es más real que este lugar. Todo aquí es temporal, pero él está viendo algo que es eterno. Entonces Juan, en esa visión, el capítulo 4, él está delante del trono. El capítulo 5, él ve los sellos que se abren, los 5 sellos. Luego él ve los sellos abrir y ve los espíritus, esos caballos con esos espíritus que se manifiestan. Entonces él está viendo muchos eventos que literalmente están sucediendo, pero es en el Espíritu. Capítulo 9, él ve el abismo, él ve que parte del infierno, el abismo se abre y demonios salen. Él está viendo, es algo real. Y es un tiempo específico de 5 meses. Eso es algo literal. Él menciona el río Eufrates, que es un río actual que se encuentra en Irak, Siria y Turquía. Entonces, él está viendo por medio del Espíritu Santo, en visiones en el Espíritu, eventos, cosas en el cielo y luego siendo transportado para ver cosas en la tierra y cosas en el ámbito espiritual. Él ve la batalla entre Satanás y Micael. Él ve la bestia, él ve el tiempo de la bestia, él ve las cosechas, las 2 cosechas de Apocalipsis 14, él ve los vencedores, diferentes grupos que han vencido, él ve las 7 trompetas, los juicios que vendrán sobre la tierra, las copas de ira, él ve la identidad
el sistema religioso falsa. Él ve la identidad de la bestia, él ve los 10 reyes, él ve la destrucción de Babilonia, una ciudad que será levantada, él ve la esposa del Cordero. Él ve el falso profeta y la bestia siendo destruido. Él ve el reinado, el reino de 1000 años con Cristo. Él ve los que van, los santos, los bienaventurados que están en ese reino. Él ve a los que vencieron, que dieron su vida por Cristo y no tomaron la marca y la bestia, no dieron la bestia ni su imagen y fueron decapitados, pero resucitaron para participar en la primera resurrección y en el reino milenial. Y Él ve la redención de la tierra y el cielo, un nuevo cielo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, cosas reales, literales. Y Él ve la eternidad, ve el río de Dios y los siervos reinando para siempre. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la doctrina. Quiero hablar un momento de la redención. La redención. Porque vemos una palabra muy importante en Apocalipsis 5, que el Cordero que nos ha redimido. Recuerda que esto es una revelación de Jesucristo. Y las Escrituras, el Espíritu, el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Y toda la Escritura da testimonio de Jesús. Entonces, eso es el espíritu profético. ¿Y qué es lo que vemos a través de la Escritura? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La redención. La redención. La doctrina de la redención es de importancia sin igual en el libro de Apocalipsis. Y podemos desconocer muchas cuestiones o preguntas escatológicas, pero debemos tener muy claro por qué somos salvos y quién nos salvó y cómo lo hizo. Entonces la definición de redención, de redimir, es acción y efecto de sacar o rescatar de la esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Es la acción y efecto de comprar de nuevo un objeto que se había poseído y vendido o perdido. Entonces, de rescatar de esclavitud por medio de un precio. Comprar de nuevo un objeto que ha sido vendido o perdido. La siguiente. También es la acción y efecto de dejar libre una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a otro gravamen, cancelando su derecho y consiguiendo su liberación. Consiguiendo su liberación. Y librar en general de una obligación o extinguirla. Ahora, esto es muy importante, esta definición de redentor, de redimir, de la redención, porque vamos a hablar de un pariente redentor. Y esto va a empezar a poner el libro de Apocalipsis en un contexto bíblico. Contexto bíblico. En Lucas 24, 27, 44. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a él. Estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá. Los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel,
¿Ok? Los profetas. ¿Y a dónde? Los salmos. Entonces, el testimonio que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 9, creo que es, ustedes buscan en las escrituras vida eterna, pero esto es lo que dan testimonio de mí. ¿Qué es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué dice Jesús en Lucas 24, 27, 24? Que la ley, los profetas, los salmos testifican de mí. ¿Y qué es lo que testifican ellos? La redención. Una de las cosas es la redención, el redentor, el pariente redentor. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el trasfondo del concepto del pariente redentor? ¿Cuál es el trasfondo del concepto del pariente redentor? Quiero leer Salmos 49. Tenemos 2 minutos. Salmos 49, versículo 7. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Y debe abandonar el intento para siempre. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? En la era del Antiguo Testamento, ya que la genealogía era tan importante para la posesión de herencias en la tierra, Dios le dio a Israel la ley del pariente redentor para ayudar a asegurarse que nada se perdiera para siempre sin la posibilidad de recuperación. Rápidamente quiero leer sobre el pariente redentor. Dios hizo en la ley de Moisés, también en los profetas, por ejemplo Jeremías 32, hizo provisión por las personas pobres que fueron obligados a vender parte de sus bienes o a sí mismos como esclavos. Entonces su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familia se vio obligado a vender. Y puedes apuntar Levítico 25, 48. Levítico 25, 48. El pariente redentor era un benefactor rico o persona que libera al deudor mediante el pago del precio de rescate. Levítico 25, 25 dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. El pariente más cercano tuvo la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, al pariente cercano se casaba con una viuda, dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. ¿Quién hizo eso en el libro de Ruth? Vos. ¿Con quién? Ruth. ¿Ruth era de Israel? No, moabita. Ajá, de Moab. Cuando la muerte era por manos asesinas, el Redentor actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino. Números 35, 12 al 34. Entonces vamos a la ley del pariente redentor. Ok. Las leyes relacionadas con el pariente redentor tienen que ver tanto con la propiedad de
la justicia para y la perpetuación de la progenie del pariente. Entonces, cuando hablamos de la propiedad, dice, para poder mantener la herencia de propiedad en la familia, el pariente más cercano tendrá que comprar la propiedad que ha sido vendido por anulación de hipoteca o pobreza. Levítico 25, 25, 34. Y tenemos que terminar aquí. Y en el segundo clase, ustedes van a recibir otro bosquejo. Por favor, recibe eso y traiga eso porque vamos a aplicar lo que estamos recibiendo del pariente cercano y el cercano pariente y aplicarlo a la vida de Jesús. Y eso nos va a dar el contexto para el libro de Apocalipsis y luego vamos a entrar capítulo por capítulo.